Hola YouTube, ¿cómo están? Yo soy Lucho Garram, gracias por hacer clic en este video. Como saben, una de las cosas que me apasiona es hacer ejercicio y quiero estar mamado algún día. Y quiero compartir un poco de información documentada, certificada por un doctor. Entonces, le pregunté a mi coach, Rocco Pereira, si conocía a alguien aquí en CDMX, porque Rocco está en Cancún, y me ha mandado con el famosísimo Dr. Fit, aquí en la Narvarte, Alberto Chong, y entonces vengo a hacerle una entrevista para hablar de algunos temas importantes sobre el fitness y otras cosas relativas al ejercicio. Pues ahora les voy a enseñar un poco de esta pequeña entrevista. Lo básico es entender hacia dónde va tu programa, ya sea de entrenamiento, tu dieta y tu meta. Todo eso va ligado. Nada de las tres es por separado. La persona que te lo recete, que te lo indique, tiene que tener también muy claro y decirte a ti hacia dónde va dirigido las sustancias que se vayan a utilizar. Todas las sustancias tienen diferentes metas y pueden ser combinadas, 2 o 3 sustancias, en un caso ya más extremo, pero sí es importante entender que tienes una meta y esa meta va a depender de las bases que te vas a plantear, ¿no? Y pueden ser sustancias básicas como testosteronas. Los suplementos alimenticios es como un segundo plano, que todas las sustancias que utilicemos para mejorar nuestro rendimiento tienen pues, una ventaja, una desventaja. Tenemos que tener un balance siempre. Tiene que tener una base nutricional. La dieta es fundamental. Si no hay una dieta estricta, una dieta bien planteada, no podemos tener una mejoría en cuestión de nuestros rendimientos, de nuestras mejoras musculares. Si queremos bajar nuestro porcentaje de grasa, pues también tenemos que aplicarnos con nuestra dieta. En este caso, las sustancias de suplementos alimenticios nos pueden ayudar a lograr nuestra meta más rápido, a mejorar nuestro rendimiento, pero también tenemos que estar conscientes de si lo necesitamos o estamos en el momento indicado para utilizarlas, ya que cuando una persona es principiante y apenas está modificando su dieta, no tiene un orden en sus hábitos de cómo comer, no tiene suficientes nutrientes en su aporte nutricional, no va a poder lograr con todos los suplementos del mundo, con todas las sustancias que se pueden utilizar, no va a lograr su meta. Los primeros efectos que alguien puede empezar a experimentar con las diferentes sustancias anabólicas va a depender de la sustancia, obviamente, ¿no? Las sustancias básicas, como las testosteronas, cipionato, naltato, propionato, tienen un efecto a semanas, no es al primer día que te lo inyectes, ¿no? Hay sustancias más agresivas, como las trembolonas, que esas pueden tener un efecto localizado inmediatamente, como el toser, como tener taquicardia, como tener sudoración. Efectos en cuestión de mejoras de rendimiento se van a empezar a ver alrededor de la segunda o tercera semana y va a depender mucho también de la carga de tu ciclo anabólico, de tu protocolo anabólico, que es el tema, realmente el nombre correcto de decirlo. No es un ciclo porque pues, no vuelve al mismo punto, ¿no? Es un protocolo en el cual estableces cierta normatividad en ciertas sustancias para poder lograr pues, tu meta. A mediano plazo puedes obtener muchas ganancias musculares si tu dieta está en punto. Si tu entrenamiento está en punto, vas a tener muchas ganancias musculares, que es el tema con los anabólicos. Un tema a largo plazo hacia los efectos adversos, no es tanto a las ganancias, porque las ganancias en cuanto se retire el anabólico, si no hay suficiente aporte nutricional, si no hay un entrenamiento constante de muchos años, esas ganancias musculares pueden decaer muy rápidamente. Las sustancias no pueden mantener por sí solas las ganancias si no hay una base creada. Por eso vas a escuchar a muchos entrenadores, a mucha gente hablando de la base, de construir una base, más que nada es disciplina en la cuestión de nutrición. Y teniendo estas bases, tu cuerpo va a ir teniendo ganancias sólidas. Uno de los primeros órganos que recibe, y más en los medicamentos orales, que recibe la carga de los efectos anabólicos es el hígado y el riñón.
El hígado es donde se procesa todo, todo nuestro alimento, todas las sustancias que nos tomemos o inyectemos. Algunas pueden pasar de la metabolización del hígado y llegan directo a los órganos diana, le llamamos así, son los órganos a donde va a ir localizado la sustancia. Pueden no afectar tanto el hígado, pero al final de cuentas la consecuencia orgánica, ya sea en el hipotálamo, en la hipófisis, en las gónadas, también la piel, por ejemplo, es otro órgano que sufre mucho de los efectos secundarios hacia los anabólicos. Y aquí hay un amplio espectro. Alguien puede sufrir un poco más de secreción de grasa y es todo el efecto que puede sufrir, y alguien puede tener pústulas con acné muy grave. Y ahí es el balance en donde tenemos que elegir sustancias a lo mejor menos agresivas para el cuerpo. A lo mejor la dosificación es la que tiene que cambiar, a lo mejor el tiempo y duración que debes tener tus ciclos a lo mejor va a ser más corto, tus protocolos anabólicos. Y muchas veces en los primeros ciclos o en los primeros protocolos podemos darnos cuenta de cómo va reaccionando el cuerpo, qué sustancias son las ideales y qué sustancias son las mejores para cada cuerpo. Cada cuerpo es muy diferente en cuestión de cómo va a recibir un anabólico. Hay sustancias más agresivas en cuestión del ataque hacia los órganos, en cuestión a las ganancias musculares abruptas, en cuestión a la supresión de nuestra propia producción de testosterona, en cuestión de los efectos que pueden provocar efectos secundarios que pueden provocar a los órganos, medicamentos como trembolonas, Winstrol, que es muy común, oximetalonas. Todos estos medicamentos son de los más pesados en cuestiones de efectos secundarios. Tienen que tomarse no a la ligera, se tiene que tener siempre una evaluación médica, porque nunca sabemos si somos más propensos a una ginecomastia, si somos más propensos a un acné severo que pueda provocar pústulas y verse, pues no sirve de nada tener un cuerpo muy fitness con acné. Lleno en toda la espalda o en el pecho, no sirve de nada. Existen protocolos para personas básicas, principiantes, intermedias y avanzadas. Existen protocolos ya que se han establecido para utilizar cierta cantidad. Por ejemplo, en una persona que va empezando no se debería rebasar los 500 miligramos de testosterona en general, y mucha gente lo rebasa. Pero aquí entra otro tema muy importante, que es la calidad de lo que están utilizando. Muchas veces van a querer comprar una sustancia que les va a costar, y he visto los precios a proveedor, 150 pesos mundial, ¿no? Y a lo mejor tienen que utilizar el doble, el triple, pero están utilizando más de las sustancias que vienen combinadas con el anabólico. El anabólico no solamente viene la pura sal, sino viene también otras sustancias para poder disolver la sal, ¿no? Los alcoholes, algunos no son tan bien procesados y traen hasta metales pesados como el mercurio, el plomo. Y tienes que comprar un producto bastante de buena calidad para evitar que venga contaminado. Inclusive he visto productos que vienen contaminados con bacterias y les provoca reacciones alérgicas y fiebre y pus, es porque viene contaminado el producto. Entonces los controles de calidad pues va a depender mucho de dónde compres tu producto. Hablando de los farmacéuticos y los veterinarios, los productos veterinarios originales, porque hay mucho clonado, los veterinarios tienen el mismo concentrado que los farmacéuticos. La única diferencia es la esterilización y los controles de calidad para que esté estéril el producto. Son menos los controles de calidad para que el producto veterinario esté estéril. Pueden tener más cantidad de colonias formadoras de bacterias, se les llama UFCs, y estas son unidades formadoras de colonias, UFC. Y para el uso médico tiene que estar pues, completamente estéril. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Lo más importante de un protocolo anabólico, el choque que va a generar todas estas sustancias en tu cuerpo y tener este llamado post-ciclo. Este ciclo en donde vas a utilizar ciertos medicamentos para recuperar tu cuerpo y llevarlo a la normalidad o lo más cercano a la normalidad. Eso va a depender de muchos factores. Uno es cuántas sustancias utilizaste, cuánto tiempo lo utilizaste,
cuántos miligramos utilizaste en cuestión de ciertas sustancias, a lo mejor durante el ciclo, y que afectaron, deprimieron mucho tus gónadas. Va a depender de muchos factores que hay que contemplarlos a la hora de formar un posciclo. Tenemos que ver cómo va reaccionando en un posciclo el cuerpo, si llegaste a estabilizar o no. Y va a depender también de los laboratorios, que es lo principal. Tocamos el punto importante de que los laboratorios debe ser lo más importante antes de iniciar un ciclo y después de cerrar un ciclo. Y después de cerrar un ciclo me refiero semanas después, porque todavía vas a tener sustancias circulando. ¿Por qué? Porque tal vez tus niveles de testosterona apenas tenían niveles normales, ¿sí? Y aún así, cuando terminas tu ciclo y meses después y no te sientes bien físicamente, te sientes deprimido, no tienes un buen desempeño sexual, te sientes sin apetito, empiezas a decaer físicamente en cuestión de fuerza, tu humor no está bien, estás muy irritable. Todas estas situaciones que están pasando en tu cuerpo por la decaída de estas hormonas después de retirarlas, ¿no? Es muy importante ver en qué punto estás y si es necesario alargar tu posciclo. La mayoría de las personas que yo consulto tienen posciclos muy cortos o muy escuetos en la cantidad de medicamentos que hay que utilizar para recobrar su eje, que le llamamos el eje hipotálamo-hipófisis, que es gónadas también. La parte médica tiene que ir siempre de la mano. Muchas personas quieren autoenseñarse por medio de YouTube, autoaplicarse los medicamentos, pero muchas veces lo haría de una mejor manera, tendrían mejores resultados, se evitarían muchos gastos extras, ¿no? Que pudieran estar haciendo si tuvieran una asesoría mucho más adecuada. En el caso de las mujeres, pues muchas padecen de peligros con la testosterona, pueden afectar su ciclo menstrual, tener más quistes ováricos, el cambio de la voz, el cambio de las facciones, les afecta mucho visualmente, físicamente a una mujer. Entonces el tema de las mujeres es muy sensible, las hormonas como la testosterona dentro del cuerpo de una mujer, y a veces se ven rebasados en cuestión de los medicamentos por el uso constante, excesivo, abusivo de las sustancias, ¿no? Siempre lo importante es pedir una biometría hemática para evaluar cómo están tus glóbulos rojos. Si tienes excesivamente glóbulos rojos, inclusive hay que hacer ciertos procedimientos para bajarlos porque pueden coagular la sangre, ¿sí? Muchas personas cuando están en ciclo fomentan la producción de glóbulos rojos, y esto puede llegar a producir taponamientos que le llamamos nosotros émbolos o isquemias, en donde llega la sangre, se taponea en el corazón, en el cerebro, donde sea, y pues provoca un infarto. La química sanguínea, cuando se utilizan otras sustancias que no solamente son los ergogénicos comunes como las testosteronas, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento puede llegar a afectar mucho la sensibilidad de la glucosa y puedes tener picos de glucosa muy altos, ¿sí? Por el uso excesivo y prolongado de la hormona de crecimiento. Entonces también hay que checar la glucosa para ver si hay que modular, hay que tomar medicamentos, hay que controlar tu dieta, porque a lo mejor tu dieta pues estás en volumen y tienes altos niveles de calorías y aparte ya estás con la azúcar bastante alta, la glucosa muy alta. No podemos permitir que siga subiendo, ¿no? Porque pues terminas en diabetes. La química sanguínea es muy importante, ver cómo está el ácido úrico. Mucha gente a la hora de subir sus proteínas empieza a tener más problemas con el ácido úrico, forma más ácido úrico que pues, lastima sus articulaciones. El colesterol, que es una de las cuestiones que más se afecta con ciertos anabólicos, por ejemplo la oxandrolona, es uno de los medicamentos que más afecta el perfil lipídico. Ese perfil lipídico incluye pues, colesterol en general, y el colesterol se forma en demasía y puede provocar más placa a nivel de las arterias y taponar. Por ejemplo, se elevan mucho los niveles de creatinina. En la química sanguínea también viene la creatinina, que es la producción de toxinas de nuestro cuerpo y que va a ir depurando nuestro riñón. Dentro del perfil de química sanguínea, en un perfil de mínimo 35 elementos, ahí vendría también la parte del perfil de hepático, que vienen las bilirrubinas, vienen cómo están las enzimas hepáticas, que eso nos puede decir qué tanto se excedió el hígado en metabolizar todas las sustancias que utilizamos y todas las proteínas y todas las sustancias que el hígado procesa. Ahí se ve esa alteración. Otro de los temas importantes, por ejemplo, que se evalúa en la química sanguínea es
Los niveles de calcio, hay veces que los niveles de calcio fluctúan mucho y esto a la larga, como un efecto secundario, puede provocar osteoporosis, o sea, depletan esos niveles de calcio. Otro de los temas también principales es que es muy importante el perfil hormonal, en donde vienen las testosteronas, el estrógeno. Depende de las sustancias, va a ser el panel o los varios paneles de estudios que se tendrán que hacer. La frecuencia cardíaca es un parámetro que nuestro cuerpo dictamina mediante el bombeo cardíaco constante. Y ese bombeo cardíaco tiene una limitancia en donde es lo normal, ¿no? Lo normal es entre 60 latidos por minuto, ¿sí? Cuando alguien está utilizando sustancias anabólicas, puede permitirse cierta elevación cardíaca, inclusive si utilizan suplementos, ya sea que estimulen la quema de grasa, por ejemplo, las cafeínas. Esto puede elevar también la frecuencia cardíaca y no por eso tenemos que correr directamente hacia el hospital. La frecuencia cardíaca elevada puede llevar a lo que me preguntabas, que son las arritmias. Las arritmias es la falla en donde nuestro corazón ya no tiene un ritmo normal, a pesar de ser rápido el ritmo de una frecuencia cardíaca elevada. La arritmia es lo contrario, empieza a latir rápido y desacelera, rápido y desacelera, o tiene periodos en donde no tiene latidos, ¿sí? Ahí es muy importante correr a urgencias, literalmente, porque tenemos que evaluar si podemos controlar esto con algún medicamento, algún beta-bloqueador o algo para disminuir esta arritmia. No porque te pongas una testosterona ya fuerza te va a dar una arritmia, te va a dar paro cardíaco o vas a tener mal tu perfil de colesterol. No necesariamente va a suceder eso. Por eso hay que elegirlos, hay que saber el background que le llamamos o el historial de nuestra persona a quien se lo vamos a recomendar. No puedes acudir a alguien y que no te hayan hecho una pregunta de, oye, tus papás tienen diabetes, tienen colesterol, tienen los triglicéridos altos, tienen presión arterial elevada, porque muy probablemente tú seas susceptible a esto. Un presupuesto mínimo que alguien debe tener siempre en su bolsillo que quiera acudir a urgencias, una consulta básica va a salir alrededor de $1,000. Deberías de buscar siempre a alguien que esté enfocado a la parte de endocrinología. La segunda opción es alguien que sea médico y que consideres que conoce también de las sustancias, que esté metido en el tema, porque no todos los médicos están educados a el uso de los fármacos para el performance deportivo. De hecho, no es un tema abierto, no es un tema regulado, no es un tema en donde hay un protocolo, un libro que te diga esto tienes que hacer. Mucho es raw science, que le llaman, es el término gringo, coloquial. Siempre alguien tiene que tener una reserva de dinero para poder tratarse si tiene algún problema médico, y mínimo es la consulta, ¿sí? Hay que educarse, es lo importante. No hay que satanizar, yo creo que estamos en una época en donde el ser humano busca más conocimiento, busca ser mejor. El cerrarnos a decir no hagas esto, no hagas el otro, va a suceder, la gente va a buscar maneras de hacerlo y lo está haciendo mal. El hecho de hacerlo bien o hacerlo mejor o hacerlo con menos efectos secundarios o hacerlo más consciente te puede llevar a que vivas lo más prolongadamente posible. Y tenemos casos pues tan famosos como Stallone, nuevos como La Roca, The Rock, Dwayne Johnson. El mejor consejo siempre va a ser el que piensen a futuro hacia dónde quieren llegar con el uso de las sustancias anabólicas, porque tienen siempre algún tipo de repercusión en el cuerpo, ya sea una repercusión psicológica. Muchos caen en depresión, pueden tener muy buen cuerpo y están en depresión porque sus niveles en sus neurotransmisores disminuyen y no saben por qué están deprimidos. Pueden tener afectaciones físicas, verse muy bien pero a lo mejor con un poco de ginecomastia y eso ya no se ve tan bonito. Pueden tener mucho acné, entonces tienen que considerar todas esas variables para poder empezar una planeación de un protocolo anabólico. Veo a mucha gente que nada más quiere probar y esto no es de probar, esto es de estar
plenamente consciente de que se va a tomar una decisión de vida. Muchos van a pensar, ay, no me va a pasar nada si lo hago 8 semanas y ya si no me gusta lo suelto. Puede ser que no te pase nada y estás en autónomo, y puede ser que tengas repercusiones que afecten toda tu vida y no haya medicamentos que puedan recobrar las funciones naturales de tu cuerpo y tengas que depender de ciertas sustancias ya de por vida por no tomar una buena decisión. Tienen que siempre buscar la asesoría profesional. Siempre es importante no guiarse solamente por lo que una persona dice. Hay que tener un consenso, ¿sí? Buscar información, ser ávidos en tener más conocimientos, acercarse a personas que conozcan más del tema, que nos ilustren más del tema, antes de tomar decisiones como a la ligera, ¿sí? El uso de cualquier sustancia, medicamento, droga recreativa, requiere de tener la conciencia de qué es lo que se está haciendo. No se pueden tomar cosas a la ligera, más si se juntan estilos de vida, ¿no? Hay mucha gente que utiliza alcohol, fuma y luego quiere ser el levantador de pesas de fin de semana, y verse bien para un evento, para la playa. Entonces realmente hay que tomar una conciencia, hay que ser consciente de estos temas, platicarlos en cámara, platicarlos aquí en el medio de YouTube. Es importante que concienticemos por qué lo vamos a hacer, hacia dónde vamos a llegar con esto. Quiero un estilo de vida saludable, quiero mejorar mi rendimiento y estoy consciente de que lo que voy a hacer me va a ayudar a mejorar y voy a partir de ese punto para seguir siendo más fuerte, más musculoso, mejor estilo físico, voy a mejorar mi apariencia, y si eso es lo que se busca, es decisión de cada quien.